Hola, buenas. Este video se va a centrar bastante en lo que es encontrar todo lo necesario para poder graficar una función cuadrática. En un video anterior, para otro grado, hicimos un video de cómo resolver una ecuación cuadrática. Y ese es un curso que se ve antes para venir a graficarlo, porque vamos a utilizar lo que es una ecuación cuadrática para encontrar un elemento que necesitamos bastante para poder graficar. En este caso, una función cuadrática es una función que tiene esta forma y es la que les voy a mostrar a continuación. Es la que tiene estas componentes. Tenemos un plano cartesiano aquí y nuestra función cuadrática puede tener esta forma o puede tener la forma hacia abajo. Lo que es, y lo que tiene características, lo que es la función cuadrática es simétrica. O sea que el lado derecho es igual al lado izquierdo, por ejemplo, si nosotros partimos en dos la gráfica. Entonces es simétrico, el dominio, el dominio de este tipo de funciones cuadráticas siempre son todos los reales. Lo que sí puede cambiar un poco es el valor del rango, porque el rango son todos los valores que incluye y. Entonces ahí sí puede cambiar un poco y podemos encontrar ese valor. Pero en lo que es el dominio son todos los reales, o sea, es una forma como que como va abriendo y como no sabemos el fin de estas expresiones, pues eh, abarca todo lo que son los números reales. Y para que nosotros podamos graficar una función cuadrática tenemos estas condiciones o estas propiedades para poder, que nos ayuda bastante a poder graficar. Hay unas propiedades, bueno, hay unos pasos para poder graficar de que se van a ver cuando nosotros estemos viendo el ejemplo. En este caso, número uno, la forma general o el modelo matemático de una función cuadrática es de esta manera, donde al igual que las ecuaciones tenemos una condición, que A tiene que ser distinto a C. Vamos a tener un eje de simetría y el eje de simetría está dado por esta fórmula que está aquí. El eje de simetría es la componente en X del vértice. Entonces, el eje de simetría está dado por los valores de negativo b sobre 2. El vértice, el punto mínimo, el punto máximo que nosotros vamos a tener, dependiendo del valor de A, va a ser tanto un punto máximo o mínimo. Pero el vértice tiene componentes X como Y, porque es un punto. La componente X del vértice es dicho tal cual el eje de simetría que nosotros vamos a encontrar. Y nuestra función en Y, o sea, nuestro valor de Y va a ser evaluar ese eje de simetría en la función que nos da. Y ahí vamos a encontrar tanto la componente X y Y de nuestro vértice. El dominio de las ecuaciones cuadráticas son todos los reales. Y falta un dato que les mencioné, que es que nosotros, antes de operar gráficamente una función cuadrática, nosotros podemos observar si vamos a tener intersectos en X o si no vamos a tener. Entonces, eso es lo que nos vamos falta escribir esto y esto es lo que les voy a mencionar ahorita porque es una de las formas más importantes de poder nosotros encontrar los intersectos en X. El discriminante, si ustedes recuerdan, el discriminante es en lo que es la fórmula general cuadrática, es lo que está dentro del raíz. B al cuadrado menos 4ac. Ese es mi discriminante. Y vamos a tener varias condiciones. Cuando el discriminante es mayor a cero, cuando el discriminante es igual a cero y cuando el discriminante es menor a cero. Cuando el discriminante es mayor a cero, vamos a tener dos intersectos en X. Cuando el discriminante es igual a cero, vamos a tener solo un intersecto en X. Y cuando el discriminante es menor a cero, no tenemos intersectos en X.
Entonces, esto es muy útil en el caso que nosotros quedamos de un solo saber si nuestra ecuación, si nuestra función cuadrática va a tener intersectos y después no perder tanto tiempo en encontrar un intersecto que no puede existir, por ejemplo. Ya cuando nos toque, si nosotros buscamos el discriminante y realmente sabemos que tenemos dos intersectos, ya sabemos que tenemos que buscar los intersectos. Pero en este caso nos va a ayudar bastante a identificar desde antes si tenemos intersectos o no. Entonces, estas son las condiciones para que nosotros podamos graficar una función cuadrática. Entonces, hagamos un ejemplo, hagamos el ejemplo número uno. Que nos dice graficar la siguiente función, f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Y tenemos que encontrar todas las componentes. Tenemos que encontrar el eje de simetría. Tenemos que encontrar el vértice. Tenemos que encontrar los intersectos, tanto en X, tanto en Y. Y graficar, obviamente. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a poder eh, ayudar para graficar la función cuadrática. Entonces, vamos en orden. Lo primero que vamos a hacer es identificar quién es mi componente A, B y C. En este caso, mi componente A es 1. Miren, A es igual a 1. ¿Quién es mi componente en B? Mi componente en B es igual a negativo 2. ¿Y quién es mi componente en C? Mi componente en C es igual a negativo 3. Entonces yo tengo esas componentes. Como yo observo que A es mayor a 0, yo ya sé que la parábola de nuestra ecuación va a abrir hacia arriba. O sea que mi vértice va a ser un punto mínimo. Mi vértice va a ser un punto mínimo. ¿Por qué? Porque va a ser el punto de inicio de la gráfica que va a ir hacia arriba. Entonces, si ustedes observan sin graficar, yo ya sé que la parábola va a tener, la abertura va a ser hacia arriba y que mi vértice va a ser un punto mínimo. Solo con observar esas componentes que están ahí. Entonces, ahora encontremos el eje de simetría. ¿Cómo encontramos el eje de simetría? Con la fórmula que se nos planteó en la parte de arriba, que es el eje de simetría es la componente X de nuestro vértice, que está dado por negativo B sobre 2A. En este caso, negativo B, ya sabemos que es, perdón, que B es negativo 2, entonces colocamos negativo por B, que es negativo 2, multiplicado por 2 por A. En este caso tenemos esta operación. Entonces, mi eje de simetría va a ser, hacemos esta multiplicación de signo, menos por menos es más, y hacemos esta multiplicación en el denominador, que es 2. Entonces, mi eje de simetría es igual a 1. Ese es mi eje de simetría. Encontremos el vértice. Ahora, en este caso, encontremos el vértice. El vértice lo que nos ayuda es encontrar el punto máximo y mínimo, en este caso un punto mínimo. Entonces, si encontremos el vértice está dado por la fórmula negativo b sobre 2a, coma, ese mismo valor que encontramos, solo que evaluado en la función. Entonces, yo ya tengo mi componente en X. Si ustedes observan, mi componente en X siempre es el eje de simetría. Entonces, yo ya tengo que este componente en X vale 1. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que en la función que se nos da al inicio, que es x al cuadrado menos 2x menos 3, voy a evaluar el dicho valor del eje de simetría, que es valor de 1. Entonces, f de 1 es igual a 1 al cuadrado, 2 por 1, menos 3. Entonces, nos sale que nuestro eje de simetría en f1 es igual a negativo 4. Y aquí tengo mi otra componente de mi vértice. Entonces mi vértice está dado por los puntos 1, negativo 4. Este es mi vértice. Ya tengo dos de las componentes más importantes. Ahora nos vamos para en uno de los casos que nos lleva mucho más tiempo, que es encontrar los intersectos de esta gráfica. Entonces encontremos los intersectos, pero recordemos que para encontrar los intersectos podemos utilizar el discriminante. Entonces primero encontremos el discriminante para saber desde ahorita
si vamos a tener componentes en X o en Y. Nada más. Perdón, si vamos a tener los intersectos en X. Si no tenemos, ¿para qué calcularlo? Nos vamos de un solo a gráfica. Entonces, hagamos esta operación. Tenemos que negativo B, perdón, que B es negativo 2 menos 4A, A es 1, y C es negativo 3. Desde que nosotros observamos, aquí va a ser 4. Desde que nosotros observamos, aquí ya sabemos que nosotros vamos a tener un valor positivo. Entonces, miren, si nosotros vemos el resultado de nuestro discriminante es positivo. Entonces, claramente vamos a tener dos intersectos. Como este es mayor a 0, significa que vamos a tener dos intersectos en X. Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, encontremos los intersectos. Intersectos en X. Cuando nosotros queremos encontrar los intersectos en X, tenemos una condición, que Y tiene que ser igual a 0. Entonces, recordando, esto solo es un recordatorio, que f de X es igual a que nosotros digamos que Y también, para que no se vayan a confundir. Entonces, Y es igual a X al cuadrado menos 2X menos 3. Si nosotros vemos Y es igual a 0, entonces en lugar de Y vamos a colocar 0. Y si ustedes recuerdan, aquí tenemos el modelo matemático de una ecuación cuadrática. ¿Verdad que sí? Tenemos una ecuación cuadrática ahí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, resolver esa ecuación cuadrática. Para no irnos tan lejos, yo voy a aplicar factorización. Voy a factorizar el x al cuadrado, voy a factorizar el 3. Como yo sé que yo quiero que estén sumados, que al momento de sumar estos dos me dé 2 negativos, y le voy a colocar el negativo a 3. Entonces, si nosotros multiplicamos cruzados, miren, x por 1 es x por negativo 3x, si sumamos esto negativo 2x, nos da el valor del centro. Entonces, yo ya tengo que mi expresión va a estar dado por lo siguiente. X menos 3, X más 1. Y todo esto es igual a 0. Aplicamos el teorema del factor nulo. O sea, cada paréntesis va a estar igualado a 0. Y despejamos X. X es igual a 3 y X es igual a negativo 1. Y ya tenemos los intersectos. Mi intersecto en X1 es 3 para X, 0 para Y, porque recordemos que la condición inicial fue de que Y fuera 0. Entonces ya tenemos esa componente y nuestro intersecto en X2 es igual a negativo 1,0. Entonces yo aquí ya tengo mis dos intersectos en X tal cual como me lo dijo el discriminante o como me lo demostró el discriminante. Como era mayor a 0, voy a tener dos intersectos en X. Ahora encontremos nuestros intersectos en Y. Cuando nosotros queremos encontrar nuestros intersectos en Y, X es igual a 0. Entonces, de nuevo, la misma función, X al cuadrado, menos 2X menos 3, solo que ahora todos los valores de X va a ser reemplazado por el valor de 0. Esto es 0, y me queda que Y es igual a negativo 3. En este caso, yo tengo que mi intersecto en Y el único en Y va a ser 0 para X. Recuerden, porque aquí está la condición, que 0 es X, coma negativo 3. Y aquí tengo mi otro intersecto para poder graficar. Entonces, ya teniendo ambos intersectos, nosotros ya podemos graficar e ir colocando cada uno de los valores encontrados anteriormente. Voy a hacer una especie de plano cartesiano ahorita eh, para poder graficar. En este caso voy a hacerlo un poquito, voy a hacer todo lo posible para que me salga derecho. Aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X. Colocamos cada una de las componentes para que puedan ustedes identificar, este es X y este Y. Colocamos los valores, yo le voy a dar un valor aproximado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí también. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6. Un aproximado nada más. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6.
Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Son valores así como aproximados, entonces vayamos graficando cada una de nuestras componentes. Vamos a ver desde lo primero que encontramos, que es el eje de simetría. Encontremos el eje de simetría que es en x igual a 1, entonces aquí vamos a graficar nuestro eje de simetría en x igual a 1. Tanto hacia arriba y tanto hacia abajo, ese es mi eje de simetría. Vamos a colocar acá, eje de simetría. Lo tengo. Ahora coloquemos el punto del vértice. Si nosotros observamos en la parte de arriba, nuestro vértice está dado por este punto. 1, negativo 4. Entonces colocamos ese valor. 1 para x, negativo 4 para y, que sería acá. Entonces este punto es mi vértice. Mi vértice, 1, negativo 4. Coloquemos ahora los intersectos. Mi intersecto en x, vean, intersecto 1 en x es 3,0, o sea, acá. Este es mi intersecto 1. Voy a colocar aquí con este color. Intersecto en x1 que es 3,0. Y mi intersecto número 2 es negativo 1,0, que sería en este punto de acá. Este es mi intersecto en x2, que está dado por los puntos negativo 1,0. Y ahora coloquemos el intersecto en y. Si nosotros observamos nuestro intersecto en y es 0, negativo 3. Entonces está aquí. Este es mi intersecto en y. Entonces aquí colocamos que este es mi intersecto en y, que es 0, negativo 3. Ya tenemos todo, solo ya para gráfica. Desde el vértice nosotros vamos a tomar hacia arriba de la gráfica, agarrando nuestros puntos, al igual que aquí. Agarrando los puntos necesarios para poder llevar. Y como sabemos que la abertura era así, ya que nuestro valor de A era positivo, entonces tenemos que nuestra función cuadrática se grafica de esta manera. Y así tenemos. Aquí tenemos entonces que el dominio de esta función son todos los reales. Y si nosotros queremos encontrar el rango de esta función, el rango de esta función está dado por los números de negativo 4 en adelante. O sea, de negativo 4 a positivo infinito. Ese es nuestro rango, de negativo 4 a positivo infinito. Entonces, eso sería nuestro ejercicio y cómo graficar una función cuadrada. Dado todas las componentes, como el eje de simetría, el vértice y sus intersectos, encontrando su dominio y su rango, observar matemáticamente cuántos intersectos nosotros tendríamos, que es utilizando el discriminante, y conociendo cómo va a ser la abertura de la parábola viendo su componente en A. Este sería todo por el ejercicio del día de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en escribir en los comentarios o mencionarme en la hora clase. Entonces, esto sería todo. Nos vemos y cuídense mucho.